Hola a todos, de acá Kelvin Sánchez, maestro FI de Venezuela. Y pues en esta ocasión vamos a comenzar con lo que sería el resumen de la ronda número 8 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Y bueno, vamos a comenzar con la partida de Juan Roll. Y vamos a ver. C4 E5, caballo C3 D6, caballo F3 y F5. Claro, Juan Roll está repitiendo una variante que utilizó en la ronda anterior, eh, que fue, o sea, que es como como una holandesa, ¿ok? Va a intentar buscar algo así como la variante de Leningrado y pues a jugar una posición un poco aguantada, ¿no? A la expectativa de poder jugar a ganar o si sencillamente jugar a las tablas. Vamos a ver cómo el rival lo busca en esta partida. Sería G3, ¿ok? Caballo F3 y caballo F6, D4. Aquí y caballo H4, ¿ok? En aquella ocasión yo comenté que caballo G5 era una posibilidad bastante interesante, seguida de H4 y caballo H3, ¿no? Reubicándose a la casilla F4. Pero bueno, caballo H4, también interesante, C6, alfil G5, alfil E7 y E3, ¿ok? Al final de cuentas este caballo en H4 no va a estar mucho tiempo, lo más probable es que siempre se reubique hacia la casilla F4. Entonces, claro, enroque, caballo G2, caballo A6, caballo F4, caballo C7 y H4. Claro, ¿qué pasa? Ya aquí el blanco siempre va a considerar el cambio del alfil. Siempre. Sea alfil por el alfil o alfil por el caballo. Pero ya aquí es una garantía de que el blanco va a considerar cambiar el alfil para quedarse con la estructura de peones en negro, ¿ok? En una posición bloqueada, por decirlo de alguna manera, sin el alfil. Entonces acá caballo E6 y se hizo dama B3. Claro, acá se hace dama B3. Otra opción es caballo E6, ¿ok? Caballo tomar en E6 y alfil E2. Pero en el caso de dama B3 es un poco más incisiva, ¿no? O sea, de hecho, en algunos casos plantea incluso la posibilidad de enrocar en largo. Así que bueno, es una opción interesante. Aquí se defienden con dama B6. Si por ejemplo caballo por F4, el blanco lo más probable es que tomara con el alfil, ¿ok? Para no destruir la estructura de peones. Entiéndase que si se toma de este, el peón en D4 va a ser una debilidad. Y si se toma de este, el peón en H4 puede ser una debilidad futuro. Entonces, para mantenerlo, probablemente alfil por F4, caballo H5, alfil por D6, la opción interesante para que después del cambio C5 y poder simplificar en D6, ¿ok? Con rey H8, peón por D6, dama por D6. Y bueno, aquí todo depende de cómo quieras jugar el blanco, ¿no? Porque el blanco tiene varias opciones. Puede jugar alfil E2, puede jugar incluso dama A3 combinando combinado de torres de torre B1, rey D2 y luego la torre que está acá llevarla a C1, ¿no? Entonces, claro, no hay una ruptura que sea muy fácil de utilizar en el flanco de rey. Entonces, el blanco podría jugar con múltiples opciones, ¿no? Por eso quizás, en lugar de ello, la otra podría ser tomar el alfil, pero el problema de tomar el alfil es que se abre la columna H, ¿ok? En lo que sea caballo por G5, peón por G5, el caballo se quita, C5 y por ejemplo en el caso de D5, G6, y ahora claro, la columna siempre va a quedar abierta, este peón en G6 siempre va a ser molesto. Probablemente alfil E2 y alfil H5 puede ser posible para defender el peón en caso de ser necesario. Y por lo general, como esta estructura de peones está apuntando hacia el flanco de dama, lo correcto en este caso sería para jugar con blancas un plan a base de B4, A4 y B5, ¿ok? Entonces, claro, tomar en G5 no me parece que sea muy claro. Entonces, se hizo fue dama B3, dama B6. Alfil E2, caballo por F4, alfil por F4 y alfil E6. Y aquí sencillamente enroque corto. Otra opción podría ser tomar, pero el problema de tomar, ¿okay? De hacer dama por B6 es que es verdad. En cierta forma se doblan los peones, pero esta masa de peones tiene cierta compensación, ¿ok? Porque se puede hacer D5, C5, incluso B5 cuando sea necesario, y no está tan clara la forma de juego correcta del blanco acá. Se podría continuar con D5, toma, toma, caballo toma, toma, y bueno, por ejemplo, torre, rey D2 y torre F en C1, pero esta posición no es fácil de jugar con blancas, evidentemente. ¿Ok? Entonces, enroque, H6,
caballo A4, forzando el cambio de dama. O sea, fíjense que no se puede hacer dama C7 por caballo C5, atacando acá en B7, ¿ok? Y bueno, complicaría un poco la partida. Y si por ejemplo dama D8, pues evidentemente dama por B7. Si dama D8, dama por B7, la dama se puede ir a por A6, básicamente se quedó con el peón de más. Entonces, en principio, dama por B3 es forzada, A por B3 y caballo D7. Claro, caballo D7 tiene su idea, pero la idea de caballo D7 es más o menos la misma que caballo G4, que es una jugada que sinceramente es complicada de ver. No es fácil valorarla, porque en el caso de caballo G4 lo que se busca es hacer G5 rápido, que se va a hacer. Y por ejemplo en el caso del H5 acá, creo que se puede jugar con alfil F7 y el peón va a caer, ¿ok? Siempre va a caer el peón. Por lo tanto, no es tan claro jugar con H5. Y si se hace con C5, entonces se puede jugar con peón por. Si caballo por, evidentemente se podría cambiar todo y alfil por B3 gana material. Y si D por C5, alfil por B3 también ganaría material. Entonces él estaría obligado a jugar alfil por G4. Y aquí las posibilidades de tabla sí son muy altas. Lo que pasa es que quizás a lo mejor el rol la habrá visto, pero habrá querido mantener la expectativa, ¿no? O sea, un juego cómodo sin arriesgar mucho de entrada por cuando el match está comenzando, para ver si a lo mejor pasaba alguna sorpresa o algo en las otras 3 mesas. Cosa que de verdad era poco probable, pero estaba ahí. Entonces, claro, esto forzaría más que todo unas tablas muy rápidas, porque el problema es que la presencia que se va a dar de alfiles puede ser de diferente color. O sea, el negro puede sencillamente cerrar la posición y jugar con la pareja de alfiles, o buscar abrir la posición y jugar con la pareja de alfiles. Entonces la amenaza directa acá es G5. Entonces se complicaría un tanto la posición, ¿no? O sea, por ejemplo, C5, pues nada, D5 y ojo, cuidado, G5 la tiene en la cara directamente. Entonces es complicado. De hecho creo que se podía hacer incluso hasta tomar peón por C5. Pero bueno, entonces en principio caballo G4 es un poco mejor que caballo D7. Aquí se hizo H5, caballo F6. Ya el ataque sobre el peón de H5 no es tan claro, porque el blanco tiene tiempo de defenderlo, en caso de que el negro invierta tiempo en atacarlo. Entonces rey G2, alfil F7, torre H1, B5, interesante, caballo C3, peón por C4 y torre B8. El problema de esta variante así como tal es la jugada que hicieron las blancas, el C5, ¿ok? Que evidentemente potencia la diagonal del alfil que está en F4 y al mismo tiempo obliga a las negras a tener que tomar en la casilla B2. Entonces, claro, si torre por B2, peón por D6, y en lo que el alfil se quite, torre A5, y el plan con torre C5 y torre por C6 es muy difícil de detener. Entonces las blancas, en teoría, aquí sacarían ventaja. Por lo tanto, jugaron caballo E8, ¿ok? Caballo A4, torre B4, peón por D6, alfil por D6, y alfil por D6, caballo por D6. Torre F1, alfil D5 y alfil D1, ¿ok? Defendiéndolo todo, preparando probablemente el doblaje de torres en la columna C o doblaje de torres en la columna A, ¿ok? Puede ser doblaje de torres en cualquiera de las dos. Preferiblemente en A, que el peón de A7 es más vulnerable, ¿vale? O caballo C4, B3, caballo D2, caballo C5 y aquí se hizo alfil por B3. La simplificación no es correcta. Quizás aquí le faltó un poco de cálculo directo al final, porque evidentemente al final que se llegó después de dama por B3, de alfil por B3, fue terrible. Entonces claro, no le dio la oportunidad que se necesitaba. Aquí una opción interesante para las negras es jugar con A5. Esta es una situación bastante compleja, porque en principio la idea del A5 también es crear el peón pasado, o sea, alejarlo lo más que se puede. Entonces, por lo menos, el problema es que en esta posición el blanco debería reforzar el ataque en la columna A para ganar el peón, ¿no? Entonces, torre A3 y A, rey F7, torre C1 y aquí torre B5 es la salvadora. Pero había que valorar esta jugada con la posibilidad de sacrificar la torre por el caballo, cosa que no es sencillo, la verdad. Por eso no me atrevo a criticar mucho la partida, porque es un análisis bastante profundo. Entonces alfil E2, en el caso de alfil E2 atacando la torre, toma y caballo por B3, y a torre A2 caballo C1 y a torre C2 caballo
por E2 no funciona porque después de torre por E2, A4, torre B2 y sencillamente alfil por B3 no sirve por torre por B3. Entonces, claro, básicamente el peón de A4 estaría cayendo. Pero aquí está la interesantísima caballo D3. Esta es durísima porque ¿qué pasa? Que en este sentido el alfil está atacando al rey de forma indirecta y protegiendo al caballo de forma directa con el peón. Entonces, claro, esta situación es súper interesante para jugar con las piezas negras, ¿no? Porque al final de cuentas, ahora este alfil es diferente, este peón es diferente. El peón va a llegar aquí, puedes plasmarse un alfil en B3. Cuidado si el caballo se come el peón de C5. Y bueno, sería una posición súper complicada de jugar con blancas. Entonces, claro, sí, alfil por D3 no serviría y tendría que jugar con rey F1, ¿ok? Directamente. A4, alfil por D3 y a E por D3, torre por D3 y A3 sería muy peligroso porque forzaría a la ganancia de una de las torres. Y si por ejemplo torre C3, que sería la otra posibilidad, básicamente se jugaría en buena forma en esta posición, pero sería evidentemente una situación también bastante complicada para jugar con blancas principalmente, ¿ok? El problema es que el sacrificio es bueno para las negras, o sea, es interesante la situación. Entonces vamos, para no especular tanto, esa era la posible opción que tenía Juan para llegar a una situación en la cual se podría luchar por las tablas, ¿no? Porque si bien es cierto, el blanco quedaría mejor y quedaría con ventaja material, pues la compensación del caballo sería tremenda, la verdad que sí. Entonces, bueno, evidentemente, aquí se jugó fue alfil por B3, se cambió todo en B3, toma y torre por A7. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay dos peones débiles. Está este y está este. Está el rey cortado en la séptima y la torre lo único que tiene que hacer es llegar a la casilla necesaria. Entonces, se jugó torre B5 para evitar torre A5, evidentemente, que era la amenaza. Y ahora torre C7, torre B6. Y ahora torre 7 le toca el Zugzwang. Si él hace, por ejemplo, esta, se puede jugar tranquilamente torre 6. Porque se obliga a que si torre B6 se juega torre 5 y se está comiendo el peón. Y si juega C5, entonces sencillamente torre 5 de nuevo, clava el peón y se come el peón de F5. O sea, el problema es que la simplificación después, varias jugadas después, las negras quedan perdidas en el final de torre, cosa que es súper difícil. Entonces, claro, rey F8, torre 5, torre B5, torre 6, torre B6 forzada y D5, ¿ok? Entonces, claro, no puede capturar, tiene que mover la torre, peón por torre C5 y a torre D6, rey E7, torre jaque, rey aquí y peón en D6. Claro, rey E6 no sirve porque es lo mismo, torre por torre G6 y yo creo que incluso luego torre por y luego G4 y ya es suficiente para ganar. Entonces, rey F6, C7, G5. No sé si con G5 sea suficiente. O sea, quizás con, qué sé yo, un torre C2. Aunque lo que pasa es que, claro, al peón estar tan cerca y esta torre estar de forma lateral, esta torre tiene que estar obligatoriamente en la defensa y no es fácil. El rey lo que tiene que hacer es moverse y listo. Entonces, claro, G5, G4, buena jugada, peón por rey G3, rey F5 y torre D5. Bueno, aquí se dice que se hizo rey F5. Si se hiciera, por ejemplo, esta, sería igualmente ganadora porque a torre H6 se tomaría acá, caería el peón de G4, caería el peón de G5 y básicamente se jugaría con otro peón pasado en la columna H. Entonces, claro, aquí rey F5, torre D5, forzando el cambio de la torre y la coronación de la dama. Entonces, bueno, esta partida estuvo súper interesante, la verdad. Fue muy técnica, me parece que Rol estuvo a la altura de la partida. Aunque bueno, en principio en la simplificación del final, sí seguramente no lo calculó completamente y pues llegó a una posición que era perdedora, pues del final de torre. Entonces bueno, vamos con la segunda partida.